Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, y quiero darles la bienvenida a una emisión más de Entrevistas Vanguardia, un espacio que da voz a los expertos para hablar de los temas más importantes de Santander y Colombia. Hoy nos encontramos con el doctor Pedro Javier Gutiérrez, gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recientemente, el hospital declaró alerta roja por la alta ocupación y anunció la apertura de un hospital de campaña y una nueva sede de atención en Barrancabermeja. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es la situación de Santander en materia de salud mental? Bueno, en este momento el departamento está atravesando, digamos, una tercera ola prácticamente con el tema del COVID-19, de esta pandemia, cosa que hizo que se exacerbaran los casos de psiquiatría, los casos de patologías psiquiátricas, y digamos que nosotros, por ser referente nacional y ser el único en el departamento y en todo el nororiente colombiano, los casos pues llegan acá. Hace más de 4 o 5 semanas estamos con ocupación por encima del 100%, lo que hizo que nos declaráramos en alerta roja. Afortunadamente, gracias a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Salud Departamental y a la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, logramos conseguir un hospital de campaña. En este hospital de campaña vamos a tener algunos pacientes en transición mientras se nos desocupan otros servicios para poder pasar estos pacientes allá. De igual manera, teníamos previsto para esta semana inaugurar la nueva sede en Barrancabermeja, donde obviamente hay tanta necesidad de temas de salud mental. Lastimosamente, por los temas de orden público, tuvimos que aplazar esta inauguración por el desplazamiento de ciertos equipos, el desplazamiento de cierta dotación para la unidad y el desplazamiento del personal. Esperamos y confiamos en Dios que la otra semana, digamos, este tema de orden público esté un poco más tranquilo para poder dar apertura a esta unidad mental en Barrancabermeja. Doctor, ustedes nos reportaban que se presentaba alrededor de 30 personas que requerían ser atendidas por urgencia cada día y que la mitad más o menos requería hospitalización. Cuéntenos cómo estamos en esa materia en el departamento, cómo está la gente en materia de salud mental. Sí, en este momento digamos que a raíz de lo que pasó esta semana, del desorden público, de las protestas, obviamente en las noches la gente comenzó a sentir mucho miedo, porque se comenzaron a ver en las redes sociales que estaban incendiando, que estaban rompiendo vidrios, y obviamente esto generó una sensación de estrés, una sensación de ansiedad que generó mucho temor en la población, y eso hizo que los pacientes que nunca habían presentado patologías o algún tema de ansiedad o algún tema de depresión lo presentaran, pero también pacientes que venían, digamos, con sus tratamientos previos, pues obviamente se descompensaran. Eso hizo que comenzaran a llegar aquí al hospital y la gente lo que refería era que tenía mucho miedo por lo que estaba pasando, que se juntaron dos cosas. Se juntó el tema del COVID, de este tercer pico, en donde ya comenzamos a tener las UCIs de todo el departamento de Santander prácticamente que en un 100%, cosa que genera pues obviamente temor, angustia, y además de eso el tema de estos disturbios que hubo y todo este tema social. Entonces eso hace que la gente se preocupe, que le dé ansiedad, y bueno, terminan consultando aquí en el Hospital San Camilo. Doctor, profundicemos un poco acerca de la pandemia y cómo ha influido particularmente la situación que estamos viviendo, cuarentenas repetidas, incertidumbre, en la salud mental de la gente. Sí, claro, mira, nosotros ya vamos prácticamente que para 14 meses de pandemia, y yo particularmente lo he tenido que vivir. Yo me posesioné aquí en el hospital el 1 de abril del año pasado, a 15 días de haber iniciado la pandemia, y hemos tenido que vivir todo este proceso de pandemia, de confinamientos, de aislamientos, de reactivación económica, de echar para atrás otra vez, de volvernos a encerrar, y obviamente todo esto lo que genera es mucha incertidumbre, ¿sí? Salen estas vacunas, y cuando salen las vacunas entonces vienen estos rumores de que algunas vacunas no son buenas, que pueden afectar, que no lo cubren a uno el 100%, entonces es tanta la incertidumbre que obviamente la gente está muy preocupada, ¿sí? La gente está viviendo una situación muy compleja, y eso se termina reflejando aquí en este tipo de hospitales, ¿sí? En un hospital mental en donde se aumentan los casos de ansiedad, muchas personas comienzan a perder como la calma y terminan de pronto con pensamientos suicidas, entonces se aumentaron los intentos de suicidio, se aumentó el suicidio, y todo esto a raíz de la pandemia. ¿Qué es lo realmente preocupante? Que todavía hoy hay incertidumbre, ¿sí? Estamos en mayo del 2021
y todavía hay incertidumbre. La gente que la vacunaron con la primera dosis están esperando la segunda dosis, no saben entonces ya cuándo hay inmunidad o cuándo no hay inmunidad. Los jóvenes están preguntando que cuándo van a ser ellos, digamos, prioridad para las vacunas. O sea, es tanta la incertidumbre y tanto lo que hay, que lo único que debemos nosotros es realmente actuar como hospital para mitigar toda esta situación de la salud mental. Doctor, ¿cuál es la caracterización demográfica de las personas que han sido más afectadas por la salud mental o en la salud mental durante este tiempo? Digamos que ha sido como por temporadas, por decirlo de cierta manera. Cuando arrancó la pandemia, la población que más se afectó fue el adulto mayor, porque al adulto mayor le prohibieron 100% salir de su casa. Además de eso, al adulto mayor sus familiares no lo visitaban, precisamente por protegerlo. Entonces el adulto mayor comenzó a entrar en estados de ansiedad, de depresión, y yo creería que el adulto mayor inicialmente fue quien más se afectó. Posteriormente los niños, porque los niños nunca habían vivido esta situación de estar encerrados en su casa, frente a un computador, frente a una pantalla, dando clase, con su papá al lado todo el día, de pronto el papá desesperándose. Entonces digamos que ahí se vio afectada la población de los niños. Y posteriormente, digamos, ya la población, digamos que adulta, trabajadora, por decirlo de cierta manera, por la crisis económica. Obviamente hubo personas que perdieron sus trabajos, que perdieron sus empleos, que perdieron sus proyectos, que perdieron sus empresas. Entonces esta gente también se vio afectada. Al final, digamos que toda la población de una u otra manera termina viéndose afectada, pero ese fue como el panorama que nosotros comenzamos a ver aquí en el hospital y fue lo que nos ayudó a nosotros para comenzar a ver de qué manera atacábamos cada una de las poblaciones. La ansiedad es una de las patologías que afectan de manera quizá más silenciosa. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo agitado y posiblemente estamos ya muy acostumbrados a vivir un poco ansiosos, pero doctor, cuéntenos cuándo se agrava el tema y cuándo empieza a ser una afectación muy palpable en la vida de las personas. A ver, digamos que el tema de la ansiedad ya se comienza a agravar, por decirlo de cierta manera, cuando ya la persona comienza a tener síntomas muy patológicos, síntomas como por ejemplo no poder dormir, pasar toda la noche en vela, tener pensamientos de muerte, tener pensamientos suicidas, no querer salir de su habitación, encerrarse en su habitación, no querer comer, sí, o sea, digamos que ya hay unos síntomas que son muy particulares en donde sí o sí esta persona requiere una valoración por psiquiatría. Tú lo acabas de decir, más allá de que nosotros estemos acostumbrados de cierta manera a vivir en un país, digamos, con una tendencia a la violencia, en un país de pronto un poco inseguro, hay situaciones en las que ya se nos sale de las manos querer controlar esa ansiedad que vivimos, querer controlar esos miedos que vivimos, y cuando ya se sale de las manos lo mejor es pues buscar un especialista para que el tema no empeore. Doctor, finalmente y precisamente, ¿cuáles serían esos síntomas a los cuales hay que prestar mucha atención y cuándo tomar la determinación de acudir a la línea amiga, por ejemplo, del Hospital San Camilo? Mira, hay unos síntomas que son primordiales. Primero, que la persona no duerma, que tenga problemas del sueño, que pase toda la noche en vela, que tenga dificultades para conciliar el sueño. Segundo, que no esté comiendo. Una persona que no esté comiendo también puede ser un síntoma. Una persona que durante el día comience a tener pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, que esté desesperado. En algunas ocasiones agresividad. Hay unos pacientes que se vuelven agresivos, ¿sí? Por la misma situación hace que se vuelvan agresivos. O cuando una persona, de pronto el familiar, vea que se está comportando de una manera diferente, que de pronto está teniendo comportamientos que no son normales, que de pronto está hablando cosas que no son. Digamos que ahí yo diría que esos son como los 5 síntomas más importantes, es lo que hay que tener más claro, y es donde nosotros recomendamos que la persona busque una consulta por psiquiatría, preferiblemente, para que sea un especialista quien determine si requiere tratamiento, si no requiere tratamiento, si requiere hospitalización, si no requiere hospitalización. Doctor Pedro Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que esto pase pronto, todo este tema de los paros y obviamente todo este tema de la pandemia. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @vanguardia, y en nuestra página web vanguardia.com.